Bien, pues nos quedamos en la clase pasada analizando que pues un mapa tiene ciertas características que lo son esenciales, ¿no? Para poder leerlo. Uno es la orientación, que se representa a través de la rosa de los vientos. La otra es la escala, que pues trata que es imposible no representar el verdadero tamaño de la Tierra. Y bueno, otro tamaño, pues, perdón, otro factor importante es la simbología, que pues va a tratar de explicar precisamente en qué consiste, ¿no? El objetivo del mapa. Para eso, pues hay mapas temáticos, ¿no? Está el mapa de minerías en México, está el mapa de culturas de México, está el mapa de biodiversidad de venados en México, distribución de venados. Entonces, cada uno tendrá sus propias características. Existen dos tipos de mapas. ¿Quién puede leer los mapas físicos? Yo propio. Adelante. Yo, alguien más. Pues tú ahorita y luego la otra compañera que lea el de mapas humanos. Está bien. Ok. Ok, profe. Mapas físicos muestran diferentes hechos y fenómenos de la naturaleza. Los mapas físicos más comunes son los orográficos, pero podemos encontrar fotográficos, climáticos, entre otros. Ujú. Mapas humanos. Mapas humanos muestran hechos y fenómenos relacionados con la actividad humana. Entre los más comunes se encuentran los mapas políticos, que contienen la división política de los países o la división política de alguna entidad federativa. Ujú. Que después es el típico mapa que conocemos, ¿no? Desde niños, los 32 estados. Bueno, antes había un distrito federal. Recuerdan, no sé si todavía recuerden ustedes que el famoso DF. Y bueno, tras un decreto, pues desapareció y pues ahora se consolidó la Ciudad de México. Entonces, mucho tiempo fue el DF y muchas personas todavía lo siguen tomando como DF, pero ya no existe el Distrito Federal. Bueno, estos son los dos grandes tipos de mapas que existen. Pero, ¿cómo es que se crea un mapa? Sí, el mapa y toda la información que podemos contener en estos espacios se da gracias a una rama específica de la geografía que se llama sistemas de información geográfica. Entonces, esto pues ha nacido con la necesidad precisamente del hombre, del humano, de poder representar el espacio, ¿sí? A una escala y que pueda incluso interpretar, ¿no? Eso, el mensaje que estamos nosotros tratando de proyectar a través de un mapa es claro y preciso y sobre todo debe ser resumido, porque un mapa cuando está cargado de información, pues es imposible leerlo, ¿no? Pero bueno, también se tiene información, como aquí lo menciona, de dispositivos electrónicos que están generando datos, por ejemplo, los pluviómetros digitales que registran las lluvias, lectores de energía eléctrica, el rastreo de algún paquete por compañías de entrega. O sea, nosotros estamos viviendo en la era digital, ¿no? Ahorita ustedes piden un paquete a Amazon, un pedido a Mercado Libre y pues ustedes pueden incluso pues estar viendo ahí en algunas cosas con el código de rastreo, pues a dónde viene su paquete, ¿no? Eso es algo increíble. Entonces sí, la característica que comparte toda esta información es que se presentan en algún lugar geográfico de la Tierra. O sea, hay un punto en el que va a coincidir, ¿no? Y bueno, al igual, pues se encuentra que hay una cantidad de datos para analizarlos y hay una ciencia que describe el mundo en el que habitamos. Unir estas dos variables, es decir, geografía, la ciencia que estudia, y datos, pues nos lleva a cabo a jugar con esta área de la geografía, los sistemas de información geográfica. Entonces, con dos componentes importantes, pues sí, tierra y datos. Un sistema de información geográfica, o por sus siglas en inglés, Geographic Information System, es una integración organizada de hardware, software y datos geográficos diseñada para capturar, almacenar, manipular, analizar y desplegar en todas sus formas a través de capas la información geográficamente referenciada con el fin de resolver problemas complejos de planificación y gestión. Este es un mapa, por ejemplo, que se hace a través de los sistemas de información geográfica. Este es uno que yo elaboré para mi tesis de maestría. Entonces, nosotros tenemos estas características, tenemos la leyenda,
tenemos la rosa de los vientos, tenemos ahí las coordenadas geográficas que nos van a indicar en el mapa, si en caso de que yo, por ejemplo, pues estuviera perdido y que no tuviera un celular donde me ubique, yo a través de estas coordenadas y una brújula, yo sabría llegar exactamente al punto que me está señalando. Es lo que le señalan a los marinos, a los marineros, a los militares, ¿no? Por ejemplo, en estas clases de técnica de adiestramiento y para la posición satelital, pues ellos saben que en algún momento no habrá señal, ¿no? De algún factor, etcétera. Entonces necesitan forzosamente interpretar mapas de la zona. Entonces, no hay pierde, o sea, con brújula uno llega a cualquier punto, ¿no? Realmente teniendo en consideración las coordenadas geográficas. Bien, existen programas para hacer este tipo de mapas. Los más famosos se llaman QGIS, que es de código abierto y lo pueden descargar. Vamos a explorarlo en la red. QGIS es un proyecto libre, gratuito. Lo pueden descargar si tienen curiosidad de cómo hacer mapas. Hay muchísimos videos tutoriales de cómo hacer mapas. Yo aquí lo tengo instalado. Y para que lo vean. Bien, QGIS es de libre acceso y pues como es de libre acceso y es gratuito, pues es un poco tal vez más lento, hay que estar guardando constantemente, perdón, porque de repente a veces se cierra, hay que tener un buen procesador, una buena computadora, porque quita mucho espacio, ¿sí? Las imágenes satelitales, trabajar con imágenes satelitales, pues ocupan mucho espacio, o sea, están pesadísimas las imágenes. Claro, obviamente depende del satélite, ¿no? Porque nosotros tenemos la capacidad de bajar una imagen de alguno de los satélites que tienen información disponible, que normalmente la NASA los va desocupando, por ejemplo, pues al año, ¿no? O sea, da sus restricciones, es decir, por ejemplo, en este año ya liberó las del año pasado y así sucesivamente. México creo que sí tiene un satélite en órbita, uno que lanzó el Instituto de Astronomía con la UNAM. Sí hay por allá como en el 2012 hay un satélite que tiene, y obviamente hay satélites que son muy específicos. Está el satélite que se encarga, por ejemplo, el NOAA. Tenemos al NOAA. Es un satélite, vean aquí, por ejemplo, que nos va a dar más que nada imágenes sobre pues, los océanos, ¿no? Y la atmósfera, más que nada para la calidad del aire y calidad del agua, fenómenos climáticos. ¿Sí? Entonces, mapa satélite. ¿Sí? Por ejemplo, el calentamiento global, los huracanes, aquí es lo que principalmente vamos nosotros a encontrar. Pero bueno, son específicos, ¿no? Para cada situación. Y hay pues cientos de satélites. A veces me pongo a pensar como en la película de Wall-E cuando se van huyendo de la Tierra, que hay un montón de satélites, pues para allá vamos. Bien, ese es el interfaz que abre QGIS. Es este código abierto, pero también hay otro que es más fácil de utilizar, pero pues así cuesta. Es el proyecto de ARGIS. Entonces, ARGIS es con licencia, sí hay que pagar, pero pues es más fácil de aprender a usarlo a diferencia de QGIS. Entonces, tienen dos herramientas, chicos. Consejo, en el entorno laboral, por ejemplo, los que vayan a estudiar tal vez geografía o personas que se vayan a dedicar a esto, es elemental los que se van a dedicar a las ciencias ambientales y a las consultorías que sepan hacer mapas, ¿sí? Es muy bien pagado, la verdad. Deja mucho dinero el que ustedes puedan representar mapas porque también es cierto que pues les lleva mucho tiempo, ¿no? Y es muy enfadoso estar ahí, analizando, creando los mapas porque la información es muy pesada. Entonces les comentaba que es a través de mapas. Vamos a abrir uno. Vamos a abrir este de mapa. Vean cómo empieza a cargar las capas. Vean, esta es una capa que se puede activar
Esa es otra capa que se puede desactivar también. Así nada más puedo ver la imagen satelital que nos comparte Google desde Google Satélites. ¿Sí? Y en este caso yo pues hice unos puntos en mi tesis. Son unos puntos donde monitoreé calidad del aire y son estos que están aquí rodeando cada punto y entonces están georreferenciados. Es decir, que a través del GPS yo pude localizar 3, 4 satélites en el espacio y me dieron la ubicación exacta al momento de que se cruzaban las señales. Entonces, así, pues no hay error, ¿no? Yo aquí estuve parado originalmente, ahí fue donde tomé mi punto de muestreo y es ahí donde corresponde el nombre del sitio. Entonces, y si yo le mando pues en las coordenadas a un coreano, a un geógrafo coreano, a un geógrafo italiano, sabrá llegar a ese punto, ¿sí? Sobre todo. Y bueno, les da ciertas propiedades para que ustedes puedan corregirlo, ¿no? Si que aparezcan etiquetas, qué onda con la simbología, si no te gustan puntitos, pues hay círculos, triángulos, tiene ciertos atributos, ¿no? Aquí están las coordenadas, los puntos, etcétera. Pero bueno, ahí está. Es un recurso muy importante que ustedes deben de saber que existen por si les llegan a preguntar, ¿no? Y pueden pues formalizar estas situaciones de mapas. Bueno, también para que les vaya llamando pues más la atención. Es muy padre, es como bueno crear una infografía, yo lo veo así. ¿Quién puede leer la presentación, por favor? Adelante. Los objetos del sistema de información geográfica son: 1. Obtener la mayor cantidad de datos posibles de un espacio geográfico. Estos pueden obtenerse a través de mapas, de lecturas remotas o sensores. Por ejemplo, podemos obtener datos de lluvia de un pluviómetro digital. 2. Analizar la información obtenida. 3. Organizarla para que el usuario pueda trabajar con ella. ¿Les sigo? Sí, por favor. Los sistemas de información geográfica son importantes porque integran la información que se ha adquirido. Asimismo, ofrecen un análisis consistente en los datos obtenidos. Tienen formas novedosas para presentar, manejar y analizar los datos relacionándolos con las proximidades geográficas. Con los datos que se obtienen, un SIG nos permite realizar un análisis contestando a preguntas como: ¿dónde se llevó a cabo el fenómeno geográfico? ¿Bajo qué condiciones se presentó el fenómeno? ¿Desde cuándo se ha presentado? ¿Qué cambios se han venido dando? ¿Qué modelos de distribución existen? ¿Qué pasaría si? Ok, estas son las preguntas que los modelos utilizar o que nosotros podemos representar a través de un modelo de SIG, ¿sí? Y bueno, para esto hay información de todo. ¿Y de dónde podemos descargar toda esta información? Hay dos fuentes principales aquí en México. Uno es el INEGI, que pues tiene un sistema de metadatos en el cual nosotros podemos ver. Y además, bueno, el INEGI tiene todos. Esto es el DNUE, el MDM, Science, Mapa Digital. Como recuerdan, también fue que les comentaba del Seattle, el sistema de flujos. Entonces, nosotros podemos descargar metadatos y las capas que les acabo de enseñar de ese tipo de lugares. También está el geoportal que se los enseñaba en la clase de biología. Y aquí están, vean, conjunto de datos. Esto son los sistemas de información geográfica y esto es lo más actual. Tienen que aprender las personas que se quieren dedicar precisamente a la parte de la consultoría, etcétera. El que sepan hacer mapas, la verdad, les va a asegurar un empleo muy bien remunerado. Bueno, y aquí hay de qué, dice, ¿de qué quieres hacer tu mapa? ¿Qué te interesa saber? Topografía, hidrología, edafología, geología, ¿no? Que hay tipos de suelo, y si le das en tipos de suelos, pues ahí está, ¿no? Que edafología, los regímenes de humedad. Pues a mí me interesa algo más social, pues la población indígena en riesgo, etcétera. Entonces, si le das clic aquí, te descarga las bases de datos que tú puedes cargar
a las plataformas que les mostré con anterioridad, a las QGIS y a la ARGIS, ¿va? Bueno, pero ¿cuáles son los componentes de los sistemas de información geográfica? Pues obviamente es el software que ya les acabo de mostrar, los datos, la información, pues hacer un procedimiento, seguir paso a paso, porque pues obviamente si te equivocas en la georreferenciación, en que no tomaste bien las coordenadas, pues no te van a aparecer. Bueno, y sobre todo el hardware, ¿verdad? Una buena computadora con un buen procesador es elemental. Y bueno, y las personas que van a interpretar la información. Un SIG pues es una combinación de todo esto, ¿no? De métodos analíticos. Y ese análisis pues nos va a permitir hacer, comparar pues variables cuantitativas o variables cualitativas, ¿no? Dependiendo de lo que yo quiera mostrar, a través de una representación geográfica. Bueno, está el aspecto personal, bueno, que ya saben que pues es la persona que interpreta, el hardware, que es la computadora, el software, que es el sistema que les acabo de enseñar, que son los más comunes, hay más, pero son los más típicos. Y bueno, el proceso, ¿no? Hacer una metodología. Hay manuales enormes para el procesamiento de imágenes raster, satelitales, etcétera, que los pueden descargar. España ha sido uno de los países que han sobresalido precisamente en esta cuestión de representar las imágenes. Son pioneros en el estudio y en la creación de los mapas. Entonces, pues la diversidad del sector permite que la definición de SIG o sistemas de información geográfica pueda tomar forma en diferentes enfoques o puntos de vista excluyentes. Estos pueden resumir, pues básicamente, tres. El primer enfoque es que tiene un carácter cartográfico y esto se basa en concebir un sistema o un SIG como una herramienta para el manejo de la cartografía automática, temática y la modelización cartográfica. El segundo es que entienda a los SIG como un tipo especial de base de datos. Son datos, son números. Y pues bueno, el énfasis está puesto en las características y el funcionamiento de las bases de datos, como cualquier programa. Si todos los programas necesitan una base de datos. Y el tercer enfoque es el que concibe los SIG como sistemas capaces de poner en práctica el análisis espacial y pues en busca como fin último la toma de decisiones. Sí, esto va a servir pues al final creo un mapa porque quiero expresar algo, hay un problema, hay una situación que yo estoy estudiando y esto les va a servir a los tomadores de decisiones, ¿no? Así pueden ver cuáles fueron las partes más inundadas y pues para el próximo año yo tengo que desplegar un programa para esas áreas, no tengo que implementar algo. Las principales cuestiones que pueden resolver un sistema de información geográfica son, pues número uno, la localización. Sí, preguntar por las características de un lugar concreto. Número dos, la condición, el cumplimiento no de condiciones impuestas al sistema. Se busca un determinado lugar que reúna ciertas condiciones. La tendencia, que es la comparación entre situaciones temporales o espaciales distintas de alguna característica que permita reconocer la variación. Por ejemplo, antes, ¿no? La mancha geográfica, ese estilo de mapas. Por ejemplo, incluso pues muchas de las personas no es necesario a veces tener un mapa, ¿no? A veces sus papás que iban allá a ver iban a pasear al mirador de la ciudad y pues veían como la mancha urbana pues era un pedacito. Y ahorita ya pasan 20 años y les dicen, no, pues ya ni siquiera está el mirador, hay casas ahí en toda la montaña. Y bueno, esos son mapas de tendencias, ¿no? Ver cómo ha transformado el espacio geográfico en un determinado periodo. Se pueden demostrar rutas, ¿no? Entre dos o más puntos, puedes unir a través de líneas y puedes tener también pautas, que es la determinar en una zona específica la relación que puede existir entre las variables. Y bueno, puedes generar también un modelo, ¿no? A partir de fenómenos o actuaciones simuladas, por dónde pasó el huracán, dónde está el huracán, etcétera, ¿no? Que es lo que vemos todos los días, por ejemplo, cuando nos demuestra la Conagua publica en su página, ¿no? Y en la época de huracanes, cuál va a ser la ruta del huracán, ya saben por dónde va a pasar.
Bueno, pues mucho, las matemáticas pues están en todos lados, ¿no? Y geografía no es la excepción. El uso de gráficas y estadísticas pues va a permitir comprender, entender, analizar las relaciones entre dos o más fenómenos a partir de datos estadísticos. Bueno, tienen la ventaja de presentar pues, de presentar en forma resumida la información, ¿no? Esto va a ser también que va a permitir la comparación fácil de su lectura e interpretación. El uso de las gráficas también nos ayudará a visualizar pues más rápido la información que se ha obtenido. Bueno, estos son algunos tipos de gráficas que podemos encontrar, ¿no? Los famosos típicos histogramas, las de barras o horizontes, la lineal, la de pastel, que normalmente pues cada una tiene también el por qué y cuándo utilizarla, ¿no? Los pasteles normalmente las utilizamos para representar o precios o porcentajes. Y entonces si yo represento una gráfica de barras en porcentaje, pues no es óptimo, ¿no? Lo ideal sería una gráfica de pastel. Bien, ¿hay alguna duda hasta ahorita con el apartado de sistemas de información geográfica? No, profe, ninguna. Bien, véanlo como un área de oportunidad si se quieren actualizar. Si quieren saber más, váyanse ahorita metiendo desde ahorita que están, si tienen tiempo, si tienen mayor tiempo libre, vayan aprendiendo como que estas habilidades. Muchas veces nunca saben cuándo lo vamos a ocupar, pero la verdad crear un mapa, o sea, en cualquier situación, pues puede ser, ya incluso para que hagan el croquis, ¿no? De la fiesta de su sobrinito. Quien vaya ahí, ahí ensayando, hasta les van a decir que qué bonito, ¿no? Y ahí está la oportunidad. Bien, pues vamos a regresar ya un poco pues a lo que es el eje temático, ¿no? Del origen, ¿no? Todo esto. Como vivimos pues en un espacio geográfico, pues existe una fuente de energía. Y pues bueno, recordábamos toda esta onda de la parte del Big Bang, ¿no? El origen del universo. Pero partimos desde nuestra principal fuente de energía, que es el Sol. Entonces, el universo en general como conjunto integral, pues es estudiado por la cosmología, que es una rama de la astronomía que se ocupa del estudio de las leyes generales del origen del mundo y la evolución de todo cuanto existe. Entonces, es decir, que es el estudio a gran escala tanto de la estructura como de la historia del universo, así como el lugar que ocupa la humanidad en él. Entonces, muchas de ellas son teorías a través de modelos matemáticos que nos han ido acercando un poco a saber más del origen, ¿no? De cómo inició todo, porque pues esto fue hace millones de años. El Sol, pues, es la estrella más en el vasto e insoldable universo, si es la más cercana también a nuestro planeta. Únicamente es esencial para el sistema solar en el que la Tierra se circunscribe. Sin embargo, también es la estrella más grande de este sistema y posee características que lo hacen muy interesante. Es tan grande que representa poco más del 99% de la masa total del sistema solar. Se encuentra a 150 millones de kilómetros de la Tierra y consiste en una esfera llena de gases calientes, principalmente hidrógeno y helio, y se formó aproximadamente hace 4.567 millones de años como consecuencia de un colapso gravitatorio a partir de una nube molecular. Los científicos creen, ¿verdad?, que la mitad del hidrógeno de su núcleo pues, se ha agotado y que continuará como estrella otros 5.500 millones de años más. Después se va a expandir hasta convertirse en una gigante roja y posiblemente se tragará a la Tierra y a otros planetas. Su estado como gigante roja tendrá una duración de miles de millones de años hasta que finalmente quedará como enana blanca, pero para esto falta pues todavía mucho tiempo. Entonces sí, pues el Sol es una estrella y seguirá la misma ruta que pues persigue el desarrollo de los demás compuestos estelares. Bueno, estas son algunas características que posee el Sol, ¿no? El diámetro, su superficie, la masa, la densidad y la fuerza de gravedad con la que atrae a los demás planetas. Su principal composición es hidrógeno y helio, ¿sí? Y ya pues en menor medida el oxígeno, el carbono, el hierro, el silicio, el nitrógeno, el magnesio, el neón
y el azufre. Entonces, pues con ayuda ya de la tecnología, pues se han creado telescopios y fotografías increíbles, ¿no? Y se ha detectado que el Sol, como cualquier otra estrella, posee tres grandes capas. ¿Quién lee cada una, por favor? Adelante. Núcleo. Es la parte central y posee una temperatura de 15 millones de grados centígrados. Tiene aproximadamente 450.000 kilómetros de diámetro. Aquí se representa la fusión nuclear, donde los núcleos de hidrógeno chocan entre sí, generando núcleos de helio, generando a una gran cantidad de energía que es la liberada a la Tierra. La materia transformada de energía asciende a la superficie a través de la zona radiactiva y la convertiva. ¿Luego lo demás, profe? Sí, por favor. La zona Zona radio. radiactiva. Es una capa ubicada sobre el núcleo con una temperatura aproximadamente de 12 millones de grados centígrados y con un espesor de 380.000 kilómetros. En esta porción del Sol, la energía liberada por las reacciones nucleares es transportada por gránulos que la absorbe y la expulsa. C. Zona de convertido o intermedio. Aquí los gases están en constante turbulencia y por las diferencias de temperatura se originan celdas de convección con movimientos convertivos de partículas de las capas internas más calientes hacia las más frías, localizadas en la superficie global solar, en donde regresa hacia el interior. Tiene un espesor de 140.000 kilómetros y una temperatura aproximada de 10 millones de grados centígrados. Muchas gracias. Y bueno, la fotosfera, que es la superficie que vemos cuando observamos con algún instrumento al Sol. Esta capa llega a alcanzar más de 6.000 grados centígrados y tiene aproximadamente 300 kilómetros de espesor. Está formada por gran cantidad de gránulos, especie de burbujas que dan una apariencia moteada o granulada, y estos se van a formar de gas proveniente de la zona convectiva. Y bueno, poseen la duración necesaria para lanzar al espacio la energía necesaria. En la fotosfera pues van a ocurrir normalmente los huracanes, que al tener menor temperatura que el resto de la capa pues van a dar la apariencia de zonas oscuras que reciben el nombre de las famosas manchas solares, ¿no? Y estas son producto de las variaciones del campo magnético del Sol y que algunas veces nos llegan a afectar hasta aquí, hasta en la Tierra, ¿no? Cuando dejan de fallar los equipos, entonces son culpa de estos huracanes, de estas manchas solares. Bueno, las manchas nos ayudan también brindan información sobre el movimiento de la rotación del Sol y acerca de las variaciones periódicas de su actividad. Cuando se observan, es posible establecer que el Sol se mueve sobre un eje de manera poco uniforme porque es un cuerpo en estado de plasma. Bien, estas son otras etapas. Tenemos otras capas también del Sol, a la cromósfera, que es una capa de aspecto rojizo que tiene un espesor de 8.000 kilómetros y una temperatura similar a la de la fotosfera. Y bueno, aquí hay una temperatura de alrededor de 6.000 grados centígrados. Tenemos a la corona, que es la capa más externa del Sol y la más extensa. Constituye un halo luminoso que lo cubre y en ella se registran temperaturas pues de 2 millones de grados centígrados. O sea, algo descomunal. De hecho, no sé si ustedes observaron el primer satélite que se acercó a tomar una foto del Sol. O sea que pues duró un video del Sol y captaron el sonido que tenía el Sol, lo más cercano a la primera capa. Y creo que duró como 8 segundos el video y se destrozó totalmente. Entonces es algo increíble, ¿no? O sea, tener esa información del primer registro del Sol en toda la historia, ¿no? Algo increíble. Y bueno, pues el viento solar se considera una extensión de la corona solar, envuelve a todo el sistema planetario y pues al hacerlo confina el campo magnético de los planetas que van a poseer magnetosfera, ¿no? Como es nuestro planeta y Júpiter. El Sol
gira sobre su propio eje y completa una rotación de 26.8 días en el ecuador y 32 días en las zonas polares. Y tiene pues un movimiento de traslación alrededor del núcleo galáctico cada 245 millones de años. Bueno, pues estas son las etapas, las capas que estuvimos nosotros analizando: la radiativa, la convectiva, la corona, la cromósfera, las manchas, los gránulos y la fotosfera. Los cuerpos celestes pues tienen una influencia sobre los seres vivos. Entonces, y bueno, no solamente en los seres vivos, sino también en ciertos factores físicos. ¿En qué otra cosa saben que influye la luna, chicos y chicas? En las olas. Exacto, en el mar. ¿Qué has escuchado, compañera? ¿Qué pasa? Pues que gracias a la luna hay olas. Bueno, eso es algo incorrecto. Tal vez sí se escuche entre así como en en una plática, ¿no? Que de por ahí, pero bueno, realmente las olas son producto pues del viento, ¿no? El oleaje es producto del viento, pero también es cierto que la luna genera la gravedad con el mar. Entonces pues cuando empieza la luna llena, pues obviamente empieza a aumentar el nivel del mar. Entonces eso es muy importante, y las personas ya, la mayoría de los que viven en la playa, pues saben que, por ejemplo, que cuando ya es luna llena no te metas al mar, porque definitivamente también aumenta el nivel, y nosotros lo podemos ir observando, ¿no? Ustedes cuando están en la playa en la tarde y empieza a oscurecer, pues empieza a subir el nivel del mar. Entonces, sí, ¿en qué otra cosa influye? ¿El sol en qué más influye? Chicas, ¿en qué más? O chicos, ¿en qué más influye el sol? Bueno, el anterior era la luna. Ya vimos un ejemplo de la luna. O algún ejemplo del sol. Mm, ¿Proporciona vida en las plantas? exacto. Así como está aquí representada la imagen, el sol es la fuente de energía de las plantas. ¿Y nada más de las plantas? No, también de los animales, exacto. También de nosotros nos proporciona energía. Es la principal fuente de energía de los ecosistemas. También nos ayuda, por ejemplo, con las vitaminas, ¿no? Y termina a desintoxicar a las personas que están enfermas. Normalmente no, pues póngalos un ratito en el sol, 5 minutos, para que ayude también a desintoxicar esos metabolitos que tenemos ya en nuestra sangre. Entonces, el sol también tiene ciertos beneficios, ¿no? Ciertas influencias sobre los seres vivos. ¿Alguien quiere decir algo? Ah, ok. Pensé que alguien había levantado la manita. Y sí, ¿en qué otro lado influye la luna? En las cosechas. ¿No han escuchado cuando van a sembrar? Siembran en la luna llena. Cuando esto se entendió, el hombre, pues en aquella época, el hombre primitivo con la mujer primitiva, pues empezaban a entender cómo se comportaban los astros, ¿no? Por excelencia en la observación, pues miraban las posiciones de los astros, y así construyeron las grandes pirámides, ¿no? Chichén Itzá, Teotihuacán, con base a la ubicación de los astros. Pero, pues con esto también aprenden, se vuelven sedentarios, de ser nómadas, se vuelven sedentarios cerca de ríos y lagos, y se dan cuenta también
que en ciertas épocas del año, pues la cosecha es mejor, porque pues en el caso de la luna, pues las estimula que a través de la gravedad que la savia, que lleva todos los requerimientos de la planta, pues suban más rápido a diferencia de un día típico, no normal. Entonces empiezan a entender las fases lunares y con ello pues inicia la comprensión también de los ciclos y así con ello también la mujer se identifica con este astro y también inician los ciclos menstruales, ¿no? Junto con la luna. Entonces ahí hay una relación muy interesante que precisamente da inicio a partir de este análisis, ¿no? Que tenían ahí con los ciclos en cuestión de la luna y de la siembra y la cosecha y la fertilidad, ¿no? Entonces desde allá, desde esos tiempos, pues también los astros los han relacionado pues con lo mítico, ¿no? En los seres vivos. Entonces, ahí están, son esenciales. Sin el sol, pues no tendríamos alimentos, no existiría la vida como tal. Entonces, número uno, pues el proceso es la fotosíntesis, mencionaba su compañera, sí, ahí viene, ahí interviene. El ciclo circadiano también va a influir porque es cierto que algunos organismos van a responder de alguna forma a la cantidad de luz y calor. Los búhos prefieren cazar de noche, los murciélagos, etcétera. Y bueno, el zooplancton, aquí viene ponen el ejemplo del zooplancton, que pues normalmente en la noche sube a la superficie marina y en el día se sumerge para evitar fotooxidación y pues que también sean consumidos por sus depredadores. Ahí está la vitamina D, que nos ayuda el sol, ¿no? Que es utilizada por el organismo para incrementar la concentración de calcio y favorecer la optimización del depósito mineral óseo en el esqueleto. La falta de esta vitamina pues ocasiona en los niños un desarrollo deficiente del sistema óseo y se conoce como raquitismo. Y es bien típico, ¿no? Si ustedes ven ahí a sus abuelitos que no quieren, que se ven tristes, que se ven ahí deprimidos, pónganlos un rato en el sol. El ciclo del agua, ¿sí? Al calentar los depósitos de agua, pues se promueve la evaporación, haciendo que llueva, y los vientos, ¿no? Que se producen por la rotación de la Tierra, y pues ahí también es donde entra lo del oleaje. Bueno, las manchas solares, lo que les comentaba, pues influyen en ciertos periodos climáticos en la Tierra, en los fenómenos adiabáticos, los fenómenos del niño y la niña, el calentamiento normal de la Tierra. Y hay ahorita un proceso pues que está en jaque, ¿no? Y es el famoso calentamiento global, en el cual pues la energía del Sol pues no logra liberarse al universo, sino que se queda atrapada por todos los contaminantes atmosféricos, los contaminantes criterio, en el cual pues está el ozono y el dióxido de carbono y el metano, ¿no? Por excelencia, que atrapan la energía y la vuelven a regresar haciendo que aumenten las temperaturas. Claro, esto añadiendo pues que ya hay más ciudades pavimentadas, ya hay menos árboles, hay más casas, etcétera. Entonces, pues es evidente que ahorita, pues que ya viene la temporada cálida, marzo, abril y mayo en el centro de México, hagan unos calorones tremendos. Entonces se preguntan por qué hace tanto calor y le quieren aventar la culpa al cambio climático, pero oye, pues es que no hay árboles. El vecino llamando a tirar el guamuchil que estaba aquí afuera, entonces, ¿qué no? No hay que quejarnos porque es un problema que nosotros mismos estamos generando. Bueno, es tan grande la importancia del Sol para la Tierra que cuando éste haya terminado su etapa como estrella amarilla e inicie su extinción como estrella, pues también la Tierra habrá llegado a su fin, como todo, ¿no? En este mundo. Bien, aquí está la influencia de la Luna sobre la Tierra, pues la Luna es el único satélite natural que posee la Tierra y pues es el cuerpo celeste más cercano a nosotros. Después del Sol es el astro más grande y brillante que observamos en la bóveda celeste. Y en cuanto a su origen, pues está la teoría del impacto que planteó William Hartmann, que explica que durante la historia temprana de la Tierra, pues un gran meteorito chocó contra nuestro planeta cuando aún no se consolidaba. Como resultado del colapso, pues enormes fragmentos quedaron atrapados por la órbita terrestre y debido a la fuerza de gravedad se fueron agregando entre sí para formar a la Luna.
Bueno, esas son algunas características generales que tiene la luna. Y bueno, pues el hombre ha aprendido a estudiar, ¿no? Las fases lunares, eso es lo más ancestral que tienen y su relación con la agricultura, ¿no? Es el más, lo más valioso que nos han dejado nuestros antepasados, el poder nosotros cosechar nuestros alimentos. Pues porque esto se hacía así, chicos y chicas. Antes no había que todo lo que sabemos ahorita, ¿no? Transgénico, orgánico, cosas, ¿no? El hombre aprendió observando. ¿Y qué? Pues los fenómenos que nos rodean. Bien, pues hasta aquí le vamos a dejar el día de hoy.